Iniciamos entonces un ejercicio de construcción de las vistas en dos dimensiones de un objeto. La intención es crear lo que se denomina un depurado, es decir, una secuencia de 3 dibujos que están relacionados según una cierta condición, y es que estos dibujos se encuentran alineados y además se encuentran distanciados de una cierta manera. En principio, la imagen que podemos apreciar es la de la vista horizontal. El objeto tendría ahí 5 por 5, es decir, es un cuadrado, y correspondería con el ancho y la profundidad. Las subdivisiones de 1,5, 2, 1,5 en el ancho y lo mismo para la profundidad nos va a servir para luego determinar las distintas partes de este objeto. Correspondiéndose entonces con esos anchos, se han extendido unas líneas auxiliares en la parte de abajo, en donde en primer lugar se ha establecido lo que sería la base de esa vista, que va a ser la vista frontal, y esa línea de referencia se ha extendido hacia la derecha para que sirva también de base a lo que será la vista de perfil. Sobre las líneas que se han traído desde la vista horizontal, se están midiendo las alturas del objeto. En este caso son 4 centímetros, según una cierta secuencia, según un cierto ordenamiento que luego se verá corresponde con distintas partes del mismo objeto. Todo esto se traza con el lápiz de color rojo, que no ha de coincidir con el tono de la línea a lápiz, que se sobrepondrá y destacará por la forma con la que lo aplicaremos el lápiz, y entonces veremos una intensidad mayor. Aquí estamos verificando la distancia a la que se encuentra el objeto de la vista horizontal a la vista frontal, y esa misma distancia la estamos empleando para distanciar la vista frontal de la de perfil. Ahora medimos 1,5, 2, 1,5, que viene a darnos la profundidad del objeto, que son 5 centímetros, ¿verdad? Ahí está confirmándose 5 centímetros. Y entonces tenemos unas líneas auxiliares verticales que nos han de ayudar a determinar dónde está cada una de las aristas y vértices que conforman este objeto. La idea ya la tenemos, por supuesto, previamente reconocida, simplemente estamos repasando, pero lo interesante es ver cómo a partir de estos trazos y de estas valoraciones que estamos planteando, es posible construir el objeto en 3 dimensiones. Y esa es la mayor dificultad que nosotros podemos reconocer, puesto que a partir de una noción bastante abstracta en 2D, habrá que construir una imagen del objeto representado al unir de manera lógica las 3 representaciones de manera simultánea. Entonces, en este caso se está procediendo a develar en qué consiste el objeto, y estamos viendo que son, por el tipo de línea que se está empleando, planos que están en distintas posiciones. En la vista de perfil es donde se ha empezado con esta especie de intensidades diferenciadas para las líneas de las aristas. Se entiende que las líneas más oscuras representan posiciones distintas a las líneas más claras. Veremos entonces cuál es la lógica que se tiene que entender a partir de esa manera de tratar los distintos contornos del objeto mediante estas líneas. Aprovechando entonces las líneas guías a mano alzada, se valora
o se usan líneas de distinto tono, de distinta intensidad de oscuridad, para justamente representar esos planos diferenciadamente. Pasamos entonces ahora a la vista horizontal, y en este caso habrá que hacer énfasis diferenciando los planos que están más arriba de los que progresivamente se van acercando a la base. Como el objeto ya lo tenemos en mente, nos resulta relativamente sencillo determinar cuál es ese juego de valoraciones, ese juego de diferentes líneas que poner en la práctica para conseguir que haya una cierta lógica en la manera como se representa la posición relativa de dichos planos. No olvidando entonces que este curso tiene como planteamiento el acumular los aprendizajes, vamos a incorporar un monigote haciendo algún gesto en la vista frontal. Se parte de que este monigote mide 1,60, se subdivide en 8 partes esa altura y la octava parte superior sirve para dibujar la cabeza del monigote. Manteniendo las proporciones, se delinea el resto de las partes de esa figura. Trasladamos la altura, o medimos unos 60, y en la vista de perfil intentamos reproducir a la figura imaginando que la estamos viendo de perfil. Y entonces tenemos una versión de nuestro personaje, pero esta vez de perfil. Con estas entonces, con estas representaciones en 2D, tenemos una cantidad de información que debiera de facilitarnos el imaginar cómo es el objeto en 3 dimensiones. Tal vez alguno de ustedes ya está ideando cómo se puede hacer para unir estas 3 vistas, puesto que el ejercicio que viene a continuación es dibujar la versión en 3 dimensiones de estas 3 representaciones bidimensionales. Estas 3 representaciones bidimensionales así dibujadas, en efecto representan lo que se llama un depurado, y este tiene las mismas características siempre. En la parte de arriba, la vista horizontal, abajo haciendo de pivot la vista frontal, y a la derecha la vista de perfil. En general deberíamos de pasar primero de la delineación lineal del objeto a la construcción 3D. Después de valorar el 3D, regresar y valorar con tonos de gris las caras de las representaciones bidimensionales. En este caso, mucho entusiasmo, me puse a valorar tonalmente una de las caras de la vista horizontal. Pero lo dejamos ahí y procedemos más bien como debiera de haber ocurrido. Vamos a hacer la construcción de nuestra figura en 3D, y para eso tenemos que empezar por una arista. La arista inferior, que corresponde a la unión de la vista frontal y la vista de perfil. Ese vértice nos va a servir para organizar nuestros ejes. Y ese vértice lo vamos a colocar de modo tal que de ahí parta la línea hacia la parte superior izquierda, que sería nuestro eje X, en el cual medimos los anchos,
Y allí vamos a trasladar las medidas que corresponden con los anchos que están en la vista frontal, que viene a ser una secuencia de anchos de 1,5, 2, 1,5. A partir de esas medidas vamos a generar, por cierto, deberíamos usar las líneas rojas, que son las líneas guías, no el lápiz. A partir de esas dimensiones vamos a levantar unas verticales y sobre ellas vamos a medir las alturas, que ya sabemos que son distintas si vamos por el lado derecho o por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo aparentemente son 2 centímetros y en la zona central son 4 centímetros. Yo no sé por qué medí 5 ahí. 4 centímetros, y en la zona del lado derecho es 1 centímetro. Y ahí también hay, obviamente, en la parte de arriba, 4 centímetros. Entonces estoy midiendo 1 centímetro, que sería en el lado derecho. En el lado izquierdo 2 centímetros, ya hemos dicho. En el lado derecho 1 centímetro. Y en la parte de arriba 4 centímetros. Pero ahí estoy midiendo 5 por alguna extraña razón. Es un error, ya lo corregiré. El lado de las profundidades, también estoy trazando una línea equivalente a 45 grados aproximadamente con respecto al horizontal, y allí voy a trasladar las medidas que corresponden a la vista horizontal, es decir, las profundidades. Y ahí voy a medir entonces 1,5, 2, 1,5. En este momento estoy midiendo, para no equivocarme, los 5. Ahora voy a medir 1,5. Entonces procedo con esa medición que me va a permitir hacer las verticales de guía, ¿verdad? Y entonces ahora sí, el extremo del volumen, la guía 1,5, la otra guía a 2. Entonces tenemos esa secuencia 1,5, 2, 1,5. Y ahora voy a medir las alturas. Estas están evidentemente representadas en la vista de perfil. 1, 2, 3. Entonces, con esas dimensiones voy a hacer ese dibujo. Voy a hacer esa especie de escalonamiento que empieza con una altura de 1, le sigue otra vez una altura de 1 y luego otra vez una altura de 1 centímetro. Y acá viene lo más interesante. ¿Cómo uno ambas vistas? Pues bien, resulta que esas dos líneas que estaban a 1 en realidad es un plano. Ese plano es lo que interesa que aparezca en el 3D. Y luego viene un plano vertical. Y luego otra vez viene un plano horizontal, que está ubicado a 2 de altura. Cuidado con el paralelismo, traten de mantenerlo tal cual. Todas las líneas que estamos trabajando hasta ahora son paralelas. Entonces lo que estamos haciendo es una secuencia de planos verticales horizontales que, si miramos con cuidado, están allí en la vista horizontal y en la vista frontal. Y entonces estamos en verdad logrando un dibujo que resuelve la concordancia en este dibujo 3D con la representación 2D que ha estado planteada de forma inicial. Todo confirmando el paralelismo, la medición 1,5 de profundidad de ese vacío del lado izquierdo coincide con el 1,5 del lado derecho. También mide 1,5. Eso nos permite encontrar el vértice a partir del cual trazamos la arista posterior o posterior desde este lado del cual observamos de este volumen. Nos falta la profundidad de esa pequeña elevación de 1,5 que va hacia atrás, y allí está ya la resolución con líneas guías de la integración de las tres vistas en una sola imagen. Ese es el ejercicio
más interesante que uno se puede imaginar resulta de esta manera de correlacionar las vistas en 2D y el objeto representado en 3D. Hay que ir borrando cosas eventualmente. Mejor que soplar o pasar la mano, usar una escobilla o una brochita. Después tenemos que hacer una valoración de todas las aristas que conforman en sí el objeto. Y a diferencia de la explicación que se dio para el caso de las vistas en 2D, bueno, sí, previamente se va a dibujar el monigote, que recuerden que estaba ubicado de manera frontal en la vista frontal, de modo que el rostro de esta persona, monigote, estaría apuntando hacia la izquierda, ¿verdad? No mirando hacia nosotros, sino mirando hacia la izquierda. Por eso hay que establecer entonces la posición del eje, porque sus pies también estarían separados y paralelos al eje X, la cabeza mirando hacia la izquierda, ¿no? Y los hombros siguiendo también la dirección del eje X. Los brazos, bueno, hay que intuir más o menos por dónde va, dónde está la mitad, y las piernas, que estando abiertas o separadas, van a estar, fíjense, una aparentemente más baja que la otra, y es que está siguiendo la dirección del eje X. Ojo con eso, porque el personaje también está en 3D en este caso, no es una expresión 2D. Ahora vamos a repasar las aristas con nuestro lápiz 2B. Esta valoración de las líneas, a diferencia, estaba mencionando hace un instante, antes de hablar del monigote, a diferencia de las vistas en 2D, no sufren ninguna modificación o alteración en su intensidad, toda es exactamente igual, puesto que aquí todos los elementos arista están en perspectiva, y entonces resulta muy difícil, o resultaría un tanto ilógico, construir una variación de la línea para expresar que se está alejando. Dado que resulta más o menos como imposible hacer semejante tarea, lo mejor es dejar que todas las aristas estén valoradas con la misma intensidad. Y vamos a tener que recurrir a otro recurso, vamos a tener que recurrir a otra opción para lograr eso que deseamos, que es dar la sensación de 3 dimensiones. Porque, o sea, no es que ya no tenga ya la sensación de 3 dimensiones, pero queremos enfatizar esa sensación de 3 dimensiones. Entonces con la línea no puede ser, ¿verdad? La geometría nos dice que está en 3D, la línea no ayuda a reforzar esa sensación. ¿Qué es lo que vamos a hacer para conseguir esa sensación? Vamos a utilizar un recurso que se llama iluminar el objeto. Lo vamos a someter a una luz imaginaria con una dirección concreta. Pero antes de eso, me parece que vamos a establecer el marco que va a contener nuestra valoración de la base, el fondo, la superficie sobre la cual se encuentra apoyado el objeto. Entonces estamos poniendo 2 centímetros a la izquierda, 2 centímetros a la derecha y 1 centímetro hacia abajo e igual hacia arriba, 1 centímetro también. Nuestro lápiz rojo nos ayuda, y aquí ya tenemos, rápidamente se ha hecho esa valoración con la luz incidiendo desde el lado derecho superior, y por lo tanto se nos presenta con una oscuridad en la zona izquierda de cada una de las caras que dan a ese lado, o sea, las caras que dan hacia la vista frontal. Todas están tratadas con una mayor intensidad. Las caras que dan a la vista de perfil tienen un segundo nivel de intensidad, puesto que el sol la luz les da, pero les da con un cierto ángulo. Mientras que las caras que se describen en la vista horizontal tienen la mayor incidencia de la luz y por lo tanto se ven más claras. La modalidad de valoración de esto es una especie de trama superpuesta
en varias direcciones, principalmente porque hubiésemos utilizado lápices de distinta gradación, pero como solo tenemos uno, el recurso es utilizar unas tramas. Cuando más veces o cuanto más direcciones tiene la trama, más intensidad va a conseguirse, el gris va a ser más profundo. La lógica también de la dirección de la luz nos lleva a intentar representar esa dirección haciendo que el fondo sea más claro allí de donde viene la dirección de la luz y progresivamente se hace más oscuro en el sentido inverso, es decir, hacia el vértice inferior izquierdo. Intentaremos conseguir que el tono con el que describimos la base sea más oscuro que el que estamos usando para la arista superior derecha. Los trazos, como decía, son de mediana longitud, más o menos de 1 centímetro, y se van trabajando inicialmente con paralelismo, van desarrollándose de manera paralela. Fíjense cómo el lápiz se detiene y gira un poco ahí, ¿no? Gira para evitar que la línea sea demasiado gruesa. Ahí gira nuevamente para evitar eso. Claro, podría no girar y sacar punta con el tajador, pero eso toma mucho tiempo. Miren a la velocidad con la que estoy yendo. Entonces estoy entusiasmado, no quiero detenerme. Lo que hago es giro el lápiz. ¿Lo vieron? Giro el lápiz. Giro el lápiz. Cada vez que puedo voy girando para evitar que la punta se empiece a desgastar demasiado y la línea que provenga de mi trazo sea muy ancha. Entonces estoy cuidando eso. Otra vez volví a girar ahí. Otra vez. Me doy cuenta de que estoy buscando en realidad la posición que genera ese tipo de línea que me interesa. Como es imposible saber cuánto tengo que girar, el hacer unas líneas me permite observar si el giro era correcto o si tengo que seguir girando. Siguiendo entonces lo que había explicado, esto va a intentar ser más oscuro aquí abajo y más claro en la parte de arriba, en diagonal, ¿no? Con diagonal quiero decir que la esquina de abajo, la esquina izquierda, esa es la que será más oscura y la esquina de arriba, la esquina derecha, esa será la más clara. Entonces vamos haciendo esta especie de valoración del fondo con esta trama. Cuando tenemos demasiada superficie blanca, eventualmente haciendo una ligera variante en la dirección de los trazos, como ahí, se va oscureciendo. Es decir, se hace una especie de superposición de tramas, pero con dirección variada también. Cuando no logramos o no tenemos en cuenta esta variación en la dirección, corremos el riesgo de que se sobrepongan dos líneas y se ve obviamente más oscuro y entonces ahí se podría perder el efecto de homogeneidad que también nos importa. Aquí se está tratando de explicar cómo se construye el reflejo. Fíjense ustedes que la altura de 1 centímetro de ese pequeño volumen que tiene el objeto en el lado derecho es la misma dimensión con la cual se ha dimensionado su proyección hacia abajo. En este caso, estos son 2 centímetros y habría que considerar los 2 centímetros hacia abajo, ¿no? Es distinto de un lado que al otro y ahí se está proyectando lo que sería la zona central que tiene 4 centímetros. Entonces las medidas de la sombra se relacionan con el objeto en sí mismo, o sea, son una copia de esa altura pero en la dirección contraria. Estamos entonces haciendo que el objeto interactúe con la base, creando estas sombras. Aquí vamos a tratar de analizar qué es lo que está pasando con las sombras que se ven. Ese borde nos interesa, se vería la cara que está en penumbra, ahí arriba, fíjense, he medido uno hacia abajo y luego uno más para encontrar esa forma. Por paralelismo estoy sacando ese triángulo, es decir, la línea que va paralela a la línea X es paralela a la línea que es también en el objeto de arriba. Acá también voy a hacer una cosa parecida, solo que 1 centímetro más abajo, que es como en efecto el objeto se ve ahí arriba. Y ese sería el efecto, la lógica del reflejo. Aquí también suponiendo que el objeto en sí mismo
que se comporta como una superficie reflectiva, vamos a intentar hacer eso mismo. Claro que en el caso del plano que está al lado izquierdo, horizontal, no se puede porque queda oculto. De modo que aquí estamos intentando una primera resolución de esta posible relación. El objeto refleja su propia imagen. Luego vamos a intentar hacer la otra interacción que produce este objeto con los elementos de su entorno. Al generarse dirección de luz, se genera dirección de sombra. Y entonces se está incluyendo allí una presencia de estas sombras arrojadas que tienen una intensidad mayor que las sombras propias y que obviamente la valoración de los planos horizontal y frontal. Entonces acá vamos a sumar, dado que teníamos reflejo, ahora le vamos a sobreponer la idea de la sombra y lo que tenemos es una zona oscura que por contraste va a permitir leer el objeto y su relación con la base. Evitamos entonces en esta parte pintar a nuestro monigote, que esperemos quede en color blanco o en color gris claro, y eso sugerirá entonces una escala para este objeto, puesto que la relacionamos con la altura de nuestro personaje. No necesitamos medir y sabremos que el objeto tiene 4 metros en función a que finalmente cada unidad en centímetros se ha transformado en valores equivalentes a 1 metro, y entonces 1,6 centímetros está representando una persona de 1,6 metros. Entonces, obvio, la relación es 1 centímetro, 1 metro. Y acá estamos haciendo esta juxtaposición de dramas. Fíjense que acá ya nos está siguiendo el planteamiento de ligeramente desviado con relación a la primera trama, sino que como se quiere oscurecer, se quiere conseguir mayor contraste con relación a las superficies ya previamente trabajadas con grises, se está cambiando la trama a ser completamente perpendicular a la primera versión que se utilizó en esa parte. Eso ayuda a oscurecer las superficies que quedan blancas debajo de la trama, consiguiendo entonces ocultar completamente el papel de la vista, y así se obtiene la mayor intensidad que se puede con el lápiz. Claro que podríamos pasar más tiempo sobreponiendo más tramas y así oscureciendo ligeramente todo el conjunto. La misma idea se va a aplicar para el caso de las vistas que son bidimensionales, y aquí funciona lo siguiente. En este momento estamos valorando lo que sería la vista horizontal, y allí se debe entender que está pasando lo siguiente. Debido a que podemos imaginar que lo que está cerca es posible de ser entendido con mayor claridad, con mayor detalle, con los colores son más vivos, entonces estamos asumiendo que para este comportamiento le sería propicio asignarle una intensidad de gris más fuerte. Y eso a contramano con lo que viene siendo utilizado en la vista en 3D, ¿verdad? Porque en la vista en 3D ese plano, que ahora se está denominando plano 1, en la vista en 3D es clarísimo, es el tono más claro, pero en la vista en 2D, en la H, la vista horizontal, ese plano no es el más intenso. Perdón, no es el más claro, es el más oscuro más bien. Entonces, eso no es una contradicción, son dos lógicas diferentes las que se está poniendo en juego. Una para la vista horizontal, que es donde estamos tratando de explicar alturas, pero no podemos porque solamente tenemos ancho y profundidad. Entonces, nos estamos ayudando con esta diferenciación de tonos grises para intentar transmitir la idea de que el plano 1 está más arriba, el plano 2 está en una posición intermedia, el plano 3 sigue bajando, ese también es el plano 3 porque está a la misma altura, que viene a ser 2 centímetros, y por último tenemos el plano 4, que es el que está solo 1 centímetro del piso.
Entonces resulta acá que el plano 1, que está a 4 centímetros del piso, es el que recibe la mayor cantidad de gris. Pues así, de alguna forma, estamos diciendo que se comporta como si estuviese más cercano a la posición desde la cual lo estamos observando. Por eso tiene más detalle. Está repasando entonces las distintas zonas de arista del objeto. Lo que importa es que las aristas no queden con esa mancha blanquecina que resulta de no poder calcular con precisión dónde nos detenemos, sobre todo cuando vamos haciendo tramas a alta velocidad, ¿no? Siempre hay la posibilidad de que las líneas, por precaución, no lleguen hasta el final, y entonces hay que hacer una especie de segunda revisión trazando para evitar que eso quede así. En el caso de la vista frontal, que ahí también vamos a dejar a nuestro personaje sin tocar, nuestro monigote quedará de color papel, de color blanco. Entonces le vamos a aplicar a esta vista un tratamiento de valoración tonal o de grisado o de grisáceos aplicados a sus caras, de modo tal que se vuelva a cumplir el criterio que se empleó en la vista horizontal, y vamos a tratar de darle tridimensionalidad a este dibujo. Y acá nosotros tenemos ancho y altura, es decir, nos falta profundidad. Con la ayuda de la valoración tonal vamos a intentar transmitir la idea de cómo se comportan estas caras en profundidad. Y entonces esta primera cara que se está trabajando con gris, con tramas superpuestas, sería la cara que nos queda más cercana, la cara que está más cerca a la posición de la cual observamos esto. Progresivamente tenemos que a esa cara la vamos a llamar A, ¿ok? Solamente para seguir una secuencia parecida a la anterior, que era 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a llamar a esta cara A, la cara que le sigue sería esta, la cara B, ¿verdad? Y esa cara B también corresponde con la misma posición del lado izquierdo, y entonces el gris será un poco más claro. Y lo mismo, exactamente el mismo gris se espera esté aplicado al otro B, la otra cara B, ambas a la misma profundidad. Y por último tendríamos que describir la cara C, o sea, la cara que se encuentra ya a 3,5 centímetros de profundidad, y allí el tono debería de ser mucho más clarito. Fíjense que en esta lógica el fondo que queda blanco tiene sentido, porque si se va aclarando conforme se va alejando la superficie que queremos describir, se espera que en el infinito el color sea blanco. O sea, seguimos aclarando hasta que finalmente un objeto que está a una extrema distancia simplemente se ve blanco. Y entonces funciona perfectamente esta manera de representar las cosas. Nótese que entonces al revés no funcionaría, ¿no? Si pusiéramos más claro lo que está cerca, entonces conforme se va alejando las cosas serían más oscuras. Y allí, en esa lógica que es inversa, el fondo debería ser oscuro, es decir, no queda iluminado. Mientras que acá el fondo está súper iluminado. Es blanco. Si aplicamos esta misma lógica a la vista de perfil, en efecto esta especie de plano escalonado es el que está más cerca al observador desde este lado, y estamos entonces poniendo ahí ese gris intenso, ese gris que es notorio, para que contraste con el que se aplicaría a las superficies que están más lejos. Las tramas en principio siempre al inicio paralelas, y luego se va girando ligeramente para evitar que aparezcan rayas, y entonces en algún momento se va a conseguir una homogeneidad en el gris, que es lo que en verdad importa, ¿no? Y así tenemos la aplicación del mismo criterio que en las dos vistas 2D a esta circunstancia. ¿Qué nos falta? Bueno, imaginemos que esto tiene un nombre también para que estemos
emparejados con lo otro, entonces vamos a poner, por ejemplo, X, ¿no? Y este sería X, y ahora le vamos a poner a este Y, y a este también vamos entonces a asociar a la vista Y. Y como estaba diciendo, está más alejado, el gris que le corresponderá será de un tono menos intenso. Noten cómo voy dando vuelta al lápiz, ya saben para qué es justamente para evitar que la línea salga demasiado diferente a las que he estado empleando todo el tiempo. No se trata de un sobado, son líneas, o sea, el lápiz está a ángulo de 45, no está paralelo al papel. Entonces, eso es estos dos criterios que queremos poner en relieve en esta semana. Fíjense que aquí también aparece una línea roja que está segmentada y que se refiere a unas aristas ocultas. Se nota allí que hay unas líneas segmentadas en color rojo en la vista de perfil y esas están asociadas a esa concavidad que no se aprecia desde la vista de perfil, pero que sabemos que existe y sobre la cual hay que informar. Esa concavidad se ve en la vista horizontal perfectamente, en la vista frontal perfectamente, pero en la vista de perfil no. Pero no se puede dejar de mencionar, por eso se usa esa línea segmentada. Espero que sea de utilidad para ustedes esto. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias. Ay, cacho, que se acaba. Estás loco, chico. Estás loco, chico. Está en la pepita. Está acá afuera.